Si no, voy a seguir acá con un segundo ejemplo. Bueno, me acordé que el curso era econometría, entonces vamos a ver cómo hacer una regresión. Hay un paquete que se llama Stats Models que permite hacer distintos tipos de análisis econométricos, aunque tal vez no tantos como los que puede usar uno en R. Ok, entonces para ilustrar nada más, vamos a hacer esta regresión. Recuerden la función de consumo keynesiana, lo único es que en lugar de hacerla en lineal, la voy a hacer logarítmica. Y cuando haga eso, este beta 1, entonces va a ser la elasticidad del consumo con respecto al ingreso. ¿Ok? Lo vamos a hacer con datos macro, no con datos micro, a ver cómo nos va. ¿Ok? Vean que acá lo que estoy ilustrando es cómo hacer la regresión, no tanto si es el mejor modelo de consumo que a uno se le pueda ocurrir. ¿Ok? Bueno, de nuevo voy a usar a Pandas Data Reader para importar datos. Y luego, bueno, vean que los datos van a venir en niveles, pero yo los quiero en logaritmos. Entonces también voy a importar la función log del paquete NumPy. Y además, para hacer la econometría del caso, voy a importar la fórmula API de Stats Models. Entonces esto es lo que estoy haciendo acá. Estoy importando lo que necesito. Espero tenerlo todo instalado. Ok, bueno, ya tenemos eso importado, estamos listos para importar datos. Bueno, vamos a hacer esto con datos de Estados Unidos, solamente para ilustrar. Bueno, recuerden cuando trabajamos con Pandas, que podíamos importar datos del Banco Mundial. Bueno, otros datos que podemos usar son los datos de FRED, que son los datos de la Reserva Federal del Banco San Luis, que es posiblemente la mejor base de datos para la economía de Estados Unidos. Entonces acá le estoy diciendo que del Data Reader Data, importé a Web. Entonces Web Data Reader, acá le paso los indicadores. Quiero uno que se llama PSEC y el otro GDP. Y creo que la mejor forma de encontrar esos códigos es haberlos buscado primero en la página web. Y cuando ya uno identificó un grafiquito o estos son los datos que yo quiero, ya de ahí capturo el código y me lo traigo para mi programa. Acá le estoy indicando que a Data Reader que los datos los quiero de FRED y que van desde 1947 hasta 2018. Y como son datos de Estados Unidos, me dio por llamar la variable US Data. Entonces los voy a importar. Ya los importó. Y acá le estoy pidiendo que me muestre los últimos. Ahí pueden ver claramente, son datos trimestrales, porque la secuencia de fechas está cambiando cada 3 meses. Y ya estamos listos para correr la regresión. Bueno, algo que me gusta a mí de trabajar con pandas es que yo puedo transformar muchas variables de golpe sin necesidad de generarlas una por una, como me pasaría en Stata. Recuerden que en Stata, si yo quiero hacer esta regresión en logaritmos, tengo que generar una serie con el logaritmo de consumo, otra serie con el logaritmo del PIB y luego ya puedo hacer la regresión. Bueno, acá le voy a decir, yo quiero hacer una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, donde el consumo depende del PIB. Ahora, ¿cuáles datos va a usar? Bueno, va a usar el log de los datos que están en esa tabla. Entonces vean que ahí ya hice el cálculo de logaritmos sin necesidad de tener que generar series nuevas. Ahora, una vez que ya yo le dije que lo que quiero son mínimos cuadrados, le voy a decir ahora sí, estime eso, ese es el punto fit, y el resultado va a estar en mod. Bueno, mod va a tener muchos resultados de esa regresión. Entonces yo quiero que me dé un resumen de lo que haya encontrado. Es la tablita de resumen clásico de cualquier paquete econométrico. Cuando lo corro, vean que aquí me está diciendo que la elasticidad que está encontrando es de 1.02 con un valor de T de casi 800. Vean qué p-values más bonito, 0.0 en ambos casos. Milagro, estaría súper orgullosa de nosotros cuando ve esta regresión. Y ya con esto les muestro cómo hacer una regresión. Ahora,
como les dije al inicio, no significa que esta sea la forma más apropiada de hacerlo. De hecho, este curso se va a tratar de entender cuáles son los cuidados que yo tengo que hacer cuando hago econometría con series de tiempo. ¿Okay? Pero para adelantarme un poquito en la materia del curso, quise darles este ejemplo con series de tiempo y, y darles una pequeña corrección. Vean que este R cuadrado que estoy obteniendo, y no sé qué lo hice, me está dando 1. O sea, eso básicamente me está diciendo que el ajuste es perfecto. Bueno, si graficáramos las series, y voy a hacerlo acá arriba, hagamos un grafiquito de esas series, era log usdata.plot. Bueno, vean que esas dos series van de la mano, parecen las líneas del tren, no se separan. Ahora, en este caso en particular, yo sí tengo una razón de peso para pensar que eso efectivamente tiene que ser así. Pero van a haber casos en la práctica donde yo no estoy muy convencido de que dos series que van las dos para arriba haya una causalidad entre ellas. Puede ser que lo único que tienen en común es que las dos van para arriba, pero por motivos completamente no relacionados, o sea, por motivos independientes. En esos casos va a pasar que vuelvo a encontrar un R cuadrado muy alto. Entonces yo voy a salir muy feliz pensando que hice una regresión muy buena, cuando en realidad lo que hice fue un error terrible porque se me olvidaron los supuestos de modelo de regresión lineal. Los modelos de regresión lineal que originalmente estudiamos, por lo menos en el curso con Milagro, fueron diseñados para datos que eran estacionarios. Y vean que esta cosa no son datos estacionarios. Recuerden, dijimos una serie estacionaria, la media es constante. Acá, si yo veo estos gráficos, cómo van aumentando en el tiempo los valores, difícilmente alguno de ustedes va a creer el cuento de que esos vienen de una distribución con una media constante. A todas luces está creciendo. Bueno, en esos casos, la regresión del modelo clásico no es apropiada, salvo que uno haga algunos estudios de las series para estar seguro de que sí se puede proceder. Bueno, de eso se trata este curso de macroeconometría. Por lo pronto, lo que quiero es ilustrar cómo hacer la regresión y quiero darles un segundo ejemplo donde modifico la regresión. Entonces vean que vamos a correr esta otra. Vean que acá le estoy pidiendo el cambio en el logaritmo del consumo y el cambio en el logaritmo del PIB. Recuerden de nuestra clase del tema 1, donde estamos viendo manipulación de datos, de transformaciones, que la primera diferencia de un logaritmo es una tasa de crecimiento. Entonces acá lo que estoy haciendo es una regresión de la tasa de crecimiento del consumo como función de la tasa de crecimiento del PIB. ¿Okay? Entonces acá estoy combinando todos los pasos. Esto es muy parecido hace un rato, es la misma regresión, solo que vean que los datos ahora son el logaritmo, su primera diferencia. Vean que todas las series las puedo calcular aquí, sin necesidad de los pasos intermedios. Bueno, una vez que tengo OLS, le digo que lo estime con el punto fit y que me dé un resumen de los resultados. Entonces vean que ahora el R cuadrado ya no es 1, ahora es 0.49. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que esta tampoco sea la mejor forma de hacerlo. Para eso es este curso. Pero quiero que observen que a pesar de haber hecho ese cambio, mis valores P todavía siguen siendo muy grandes. Siguen siendo prácticamente ceros. Los T son muy grandes. Esto me está dando alguna indicación de que efectivamente esas dos series tienen mucho que ver una con la otra. ¿Ok? Y ahora, algo que puede pasar, vean que en mi serie son datos de un rango enorme. O sea, son 284 datos que arrancaban para 1947, 48. Bueno, muchísimas cosas pudieron haber cambiado en la economía desde entonces. Entonces, podría ser que esas propensiones marginales a consumir de los años 50 no sean muy parecidas a las de los años 2000. Entonces, quisiera saber si la propensión marginal a consumir siempre ha sido la misma o más bien hay un cambio en el tiempo.
Bueno, una forma de hacer eso es hacer esa misma regresión, pero para sus muestras de datos y después ir agregando datos, quitando datos. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a hacer acá una serie. Bueno, una base, vean que U es data, son las series de nivel. Entonces, el log, primera diferencia, es la tasa de crecimiento. Este 1 o 2 puntos es para borrar la primera observación, porque va a tener un missing value por la primera diferencia. La tabla va a tener T observaciones y N bar, número de variables, eso lo saco de la forma que tenga la tabla, ese es el punto shape. Y la ventana que voy a controlar son 24. Entiéndase que quiero hacer regresiones de 24 observaciones una vez. Después quito la primera observación, agrego una al final y ahí voy moviendo la ventana. Entonces, vean acá que ya tengo los datos listos. Ahora, lo otro que voy a querer es una función a la cual yo le diga con un escalar K y dónde empezar el rango de datos. Entonces, vean que aquí K se refiere a la última observación, K menos H a la primera. Recuerden que H es el tamaño de la ventana. Entonces, de esta forma, yo voy a controlar cuáles datos de la tabla de crecimiento va a utilizar en la regresión. Entonces, cada vez que yo llame esa función, corre esa regresión con un tamaño muestra H, que yo lo controlé ahí en 24, la va a ajustar y una vez que ajuste, a mí no me interesa ver el resumen completo de los resultados, lo único que me interesa es el coeficiente del parámetro GDP. Entonces, esta función lo único que va a hacer es darme un número. Para ilustrarlo, vean, voy a hacerlo acá con, no sé, con 9. Necesito algo más grande, perdón. ¿Ok? Entonces, cuando lo hago con 35, encontró que el parámetro, el GDP, en esa regresión es 0.67. ¿Ok? Cuando lo hago con 36, yo no esperaría que me dé un número exactamente igual, porque esto hay un asunto de muestreo. ¿Ok? Recuerden que mi estimación es una estimación, no es el verdadero valor. Entonces, de una muestra a otra, puede que cambie. Ahora, si los cambios son muy pequeños, yo esperaría que sean evidencia de que el coeficiente es estable en el tiempo, que es el mismo siempre. Pero si veo algo sistemático, no voy a estar muy convencido. Entonces vean que si lo hago con 36, que es quitar un dato más al inicio y poner uno más al final, brinco a 0.71. Bueno, como no tenemos tiempo para hacerlo uno por uno, y ustedes ya son programadores de Python, lo que vamos a hacer es un loop que está acá. Entonces vean que estoy llamando a la función Windows Beta 1 para acá, en el rango que va desde H hasta T más 1. ¿Y por qué H? Porque recuerden que acá tengo K menos H. Entonces H menos H va a ser 0. Entonces la primera muestra que toma es ese primer bloque de 12 datos, o 20, perdón, no son 12, son 24. Y va a terminar hasta la última observación que encuentre. ¿Ok? Para todo eso, cada vez que hace eso, va a jalar un dato. ¿Ok? Bueno, esos se los estoy agregando a la tabla growth en la posición desde H-1 hasta, y le estoy llamando beta 1. Y voy a hacer un gráfico del resultado. Bueno, cuando hace eso, vean que ahí estoy haciendo como unas 300 regresiones, no sé cuántas, son muchas. Y esto que ven acá, y tengo un pequeño problema que no puedo hacer más grande, la ventana. Vean que acá lo que tengo es la fecha de la última observación de mi regresión. Cada vez estoy poniendo una más, quitando una. Vean cómo cambia ese coeficiente, cambia muchísimo. ¿Okay? Bueno, el hecho que cambie tantísimo, lo que me está sugiriendo es que a lo mejor la elasticidad del consumo con respecto al ingreso, o la propensión marginal con respecto al ingreso, no es tan constante como yo hubiera pensado. ¿Ok? Bueno, esto me está dando una idea que la estructura de la economía cambia, eso se le llama cambio estructural, y es uno de los temas que vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá, si no podríamos parar con este ejemplo.
Yo no terminé de entender bien lo del Windows Beta y eso. Es decir, Ok. Ajá, dime. sí, eso, ¿qué significa ese cambio tan grande en cada Windows Beta que estamos calculando? Es decir, sí, sí, usted me puede explicar de nuevo el Windows Beta, el comando S48. Ajá, Este, ¿y qué ¿qué es lo que estamos hace? haciendo ahí? Ok. Lo que quiero hacer son regresiones de un tamaño de muestra fijo. Ven acá, este H24. Ok, es la H por horizonte. Recuerda que growth, voy a poner acá T, growth tiene 284 observaciones, son 284 trimestres. Más, esos son 71 años de observaciones. ¿Ok? Ahora, en 71 años muchas cosas pueden cambiar. Entonces, cuando yo hice la regresión original hace un rato, yo tomé todos los datos completos y encontré, por decirte algo acá, una propensión a consumir de 0,61. ¿Ok? Entonces acá tengo que, para la regresión que hicimos acá, que por cada punto porcentual que aumente el PIB, el consumo va a aumentar 0,6%. Hasta ahí vamos claros. Sí, ¿Ok? Bueno, ahora yo me vería muy tentado a usar esto para hacer pronósticos, o por lo menos pronósticos condicionales. Entonces, si alguien me dijera, yo estoy esperando que la economía se contraiga por culpa del coronavirus 10%, o sea, que el PIB caiga 10%, este valorcito de acá me está tentando a pronosticar que el consumo se va a caer 6%. Hasta ahí vamos bien. sí, correcto. ¿Ok? Bueno, el asunto es que ve que este 0,61 lo obtuve de una regresión de 71 años de datos. Es un promedio de muchas cosas. Cuando yo hago el modelo de regresión lineal, que es esta ecuación que está aquí arriba, hay un beta 0 y un beta 1. Yo estoy asumiendo que beta 0 y beta 1 no cambian, son constantes, son los parámetros que yo estimo. Ahora, cuando yo estoy trabajando con una muestra relativamente corta de datos, de poquitos años, es bastante plausible que los parámetros de la economía no cambien. Pero cuando estoy trabajando con 71 años, y ve que esto viene casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y cayó el muro de Berlín, tuvimos crisis financieras, han pasado muchísimas cosas. Uno podría pensar que a lo mejor ese beta 1 no es siempre el mismo en la economía, que posible, tal vez las actitudes con respecto al ahorro de nuestros abuelos eran distintas a las de las generaciones actuales. Hasta ahí vamos bien. Sí, correcto. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio donde vamos a estimar ese beta 1, pero para distintas épocas en el tiempo. ¿Ok? Entonces, Ok. una forma de hacerlo es que yo como decir, partir el ayote en dos y agarrar los primeros 35 años de datos, hacer una estimación, ver qué me sale el beta 1, y los últimos 35 años de datos y ver otro beta 1 y después hacer algún tipo de prueba hipótesis a ver si son distintos o no. Esa es una opción. Otra, más sistemática, es decir, no, yo voy a hacer una ventana fija, por decirte algo, 24 observaciones, voy a estimar el beta y después voy a quitar la primera observación y le voy a agregar una más. Y vuelvo a terminar con 24, pero me estoy moviendo en el tiempo. Cada vez que lo corra, estoy quitando y poniendo uno, quitando, poniendo uno, quitando, poniendo uno. Cada vez que haga eso, tengo una estimación de beta 1. ¿Ok? Si los parámetros de la economía fueran estables, yo esperaría al final que esos beta 1 se parezcan mucho entre sí. Porque vienen porque estoy asumiendo que son estables en el tiempo. Si yo encuentro variaciones muy fuertes, entonces sospecharía que este modelito que estoy haciendo acá, a lo mejor no es una buena descripción de la economía porque está asumiendo que beta 1 es constante cuando tengo evidencia de que cambia mucho en el tiempo. Hasta ahí vamos bien. Sí, ahí. Ujú, ujú.
Ahí ese sería lo que tenemos abajo, donde definimos, sí, El después de la Windows. explicación textual, donde dice growth, no sé qué, t, envar, y Ajá. definimos el rango de observaciones, esa misma, es eso. Sí, entonces ve que en realidad lo primero para entender el código es entender cuál es el problema que estamos tratando de resolver con el código. ¿Ok? Entonces yo sé que esto ustedes no tuvieron tiempo de leerlo con calma. Ahí creo que viene un poco más la descripción en lo que está aquí. Ok, Pero una vez que ya tienes claro cuál es el problema que estamos tratando de resolver, el código ya se va haciendo más obvio. Ve que aquí, esto que está aquí, es una submuestra de los datos de growth. ¿Ok? Es más, ok, para hacerlo más explícito, voy a poner esto. Submuestra igual. ¿Ok? Entonces ve esto. Ahora le estoy diciendo, K se refiere a la posición de la última observación que yo quiero eh, incluir. ¿Cómo sé que es la última? Porque lo estoy viendo aquí. ¿Ok? Entonces ve que yo les dije hace un rato que cuando yo a una tabla de pandas le digo llaves cuadradas o paréntesis cuadrados y le doy un rango, el rango se refiere a que aquí hay dos puntos, ella interpreta que yo quiero un bloque de observaciones. ¿Ok? Bueno, acá le estoy diciendo que la última es el valor K que yo le diga y la primera es K menos H. Así me aseguro que tengo H valores. Hasta ahí vamos bien. sí, ¿Ok? Ahora, ¿qué va a hacer con esa submuestra? Bueno, va a ser esta misma regresión siempre, pero con una submuestra que va a ir cambiando. La va a estimar y acordate que cuando yo hago una estimación obtengo un montón de parámetros. El AKI, que tengo el R cuadrado, tengo los valores T, los valores P, los errores estándar. Tengo muchísimos parámetros, pero a mí no me interesan todos ellos. Solamente me interesa el parámetro GDP. ¿Ok? Entonces, cuando yo corra esto, solamente me va a dar un numerito. ¿Ves acá? Cuando lo hago con 36 me da 0,71. Pero cuando lo sí, hago con, no sé, con 80, ahora me está dando 0,62. Bueno, yo quiero ver si esto cambia sistemáticamente o si cambia mucho de una muestra a la otra. Una cosa que puedo hacer, pero me da pereza, hacer 0,80 y apuntar en un cuaderno 0,62. Después poner 0,81 y poner en cuaderno, ahora da 0,53 y ir una por una. claro, Como ya nosotros sabemos programar, sabemos que hay una cosa que se llama el for, que está acá, le vamos a decir, no, hágalos usted todos de una sola vez. Yo le estoy diciendo que para valores de K, en el rango que va desde H, que era la ventana, porque ve que el primer valor que yo puedo jalar es el 24, porque cuando yo haga aquí K menos H, si este K fuera 10, sería 10 menos 24, me daría menos 14. Python va a decir, no, ¿y por qué le pasa? Los datos están indexados desde 0, no desde menos 14. Entonces, el valor más pequeño que yo le puedo dar acá es H, para que cuando me haga K menos H sea 0. Que ahí lo que le estoy ok, indicando es que sí, quiero que empiece con la primera observación hasta el valor H. Entonces ahí tengo las primeras H observaciones. Hasta ahí vamos bien. sí, ¿Ok? Entonces ves que acá lo vamos a hacer para todos los posibles valores de K y estamos llamando la función Windows Beta 1 que ya discutimos. Eso me va a dar un numerito cada vez. Entonces cuando yo termine de hacer eso, termino con una lista de números. Voy a hacer aparte acá. ¿Ve la lista? sí, sí, Bueno, esa lista son todos los coeficientes que encontré, pero de interpretarlos ahorita está como complicado. Bueno, yo sé que esos valores son betas, entonces lo estoy llamando beta 1 y le estoy diciendo a growth que
me haga una columna beta 1 y que ahí en las posiciones desde H-1 hasta el final me escriba esos valores. ¿Ok? Ok, sí. Y Y luego sí, ese es el que me haga gráfico un de los grafiquito. numeritos que vimos anteriormente. Ajá. Entonces esto me está diciendo, cuando ya llevo el dibujillo, que esa estimación cambia muchísimo en el tiempo. Entonces ya me da la sospecha de que no es cierto que el beta, que el beta sea constante a lo largo de 71 años, sea una buena hipótesis. Ahora, lo bueno de hacer esto con variables, por ejemplo, ve que la ventana está definida aquí con 24. Yo pude haber escrito aquí explícitamente 24. ¿Qué gano hacerlo así? Bueno, a lo mejor ustedes van a decir, no, pero es que 24 son muy poquitos datos. Entonces, como tiene muy pocos grados de libertad, tengo unos errores estándar demasiado altos y por eso yo veo que brinca demasiado. Tal vez hágalo con una ventana más grande. Digamos que lo hago con 40. Ve que 40 aquí son 10 años de observaciones, porque son datos trimestrales. Entonces, cuando hago eso, y acá va de nuevo, incluso con ventanas de 40 datos, ve que encuentro cosas muy sistemáticas ahí. De que cuando terminaba con datos hasta el año 2000, encontraba unas propensiones a consumir muy bajas, pero cuando termino con los datos más recientes, más bien encuentro unas muy altas, más bien como de 0,80. Bueno, este brinco enorme que estoy viendo acá me está dando alguna evidencia que hay un cambio estructural en la economía. Y ve que casualmente está pasando alrededor de un año de crisis, del 2009. ¿Ok? Sí, Esa era muchísimas gracias. la gracia del ejercicio. Ya un poco más claro. Sí, no, muy bien, muchas gracias. Ah, no, con mucho gusto. Para ver, entonces, no sé si hay Una alguien más que pregunta. tenga dudas. John, ¿me escucha? Sí, claro. Dime, Pedro. Profe, cuando llega la propensión casi que a cero en el 2000, también es un cambio estructural, pero como al revés que la del 2008, digamos. Déjame ver un segundo, es que me estás preguntando por el gráfico, ¿verdad? Sí, Acá en el año 2000, correcto. sí, también se ve algo extraño ahí. En 2000, 2001, 2002 estuvo la crisis del Y2K. Entonces, a lo mejor eso hizo que la relación de consumo con el PIB cambiara temporalmente. ¿Ok? Ve que acá, cuando uno está haciendo este tipo de análisis, que yo casualmente vea que en el 2009 pega un brinco y que acá en otro año de crisis también pega un brinco, solo que para el otro lado, no es evidencia absoluta o contundente de que esas crisis provocaran un cambio en la relación del consumo con el PIB, pero sí lo hace muy sospechoso. Entonces ve que la gracia de la econometría es andar buscando patrones o buscando explicaciones. Entonces, este gráfico en particular, a pesar de que no está probando contundentemente nada, sí me está dando luces de cosas que valen la pena investigarse. ¿Ok? Entonces, esto me está sugiriendo que si yo fuera un académico del consumo, de la teoría del consumo, yo debería andarle prestando mucha atención a si en episodios de crisis hay algo que causa que la relación de consumo cambie. Ahora, si uno se pone a filosofarlo, no es tan difícil buscar explicaciones. Ve ahorita con la crisis que estamos pasando con el COVID. Posiblemente ahora la gente está ahorrando más que de costumbre. Y algunos por precaución, porque dicen, pues pucha, estamos en crisis, a lo mejor me quedo sin trabajo, mejor voy a consumir menos porque me da miedo quedarme sin trabajo. En ese caso, hay mucha gente que cambió su propensión marginal a consumir por culpa de la misma crisis. O podría ser, o puedes verlo también de que hay gente que está ahorrando más no porque quiera, sino porque no le queda de otra. Y todas las tiendas están cerradas, entonces es muy difícil consumir cuando no tenés dónde gastar. Entonces eso también te altera la propensión marginal a consumir.
Entonces, lo que quiero que vean con este ejercicio es que las teorías económicas que normalmente vemos en macro o en micro son teorías que asumen muchas cosas. Entre esas, en este ejemplo concreto, que la propensión a consumir es una constante. Acá este ejercicio nos está sugiriendo que a lo mejor no sea tan constante como yo hubiera pensado. Ahora, ya con eso debería yo pensar que la teoría no sirve para nada, ¿no? En realidad tengo que reinterpretar mis teorías. Acuerden que la función de consumo viene de la teoría keynesiana, y esa teoría keynesiana es para el corto plazo. Fue diseñada para ver cómo salgo de una crisis. ¿Ok? Bueno, sobre periodos relativamente cortos, yo sí podría pensar que la propensión marginal a consumir sea una constante. ¿Ok? O podría pensar que esa propensión marginal sí es una constante para el año 2020 en el que estamos. Lo malo es que los datos de una serie de tiempo de 1960 tal vez no me aporten tanto. Entonces, a lo mejor mi mejor manera de estimar esa propensión marginal a consumir actual del 2020 en medio de una crisis sea usar datos de corte transversal de los individuos propiamente. ¿Ok? Entonces ve que hay muchas formas de analizar esta pregunta.